La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina invita a una misa a celebrarse el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y a unirse en esta plegaria común por la vida, junto a la Virgen de Luján, patrona del pueblo argentino. El domingo 8 de marzo a las 11 de la mañana en la Basílica de Luján. Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina. Esto es El Mundo de la Salud, el magazine interdisciplinario de la salud, de la radio argentina, para todo el mundo. Con la participación de los más destacados profesionales de la salud del ámbito público y privado del país. Un programa en vivo, al que podés consultar y los profesionales te responderán durante el programa. Además, te ofrecemos disfrutar de una selecta programación musical. Conducción y producción general, Miguel Ángel Davolio, periodista universitario especializado en salud. El Mundo de la Salud es una realización integral de M&M Producciones Corporativas. Señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a esto que es El Mundo de la Salud, el programa que hace bien, que los ayuda a vivir mejor, a tener la mejor calidad de vida. Por eso estamos aquí de este lado de la radio, llegando al país y al mundo a través de FM 91.1 y por internet a través de www.radioamadeus.com.ar, que se ve bárbaro, Y bueno, aquí estoy muy pero muy bien acompañado en el día de hoy para hablar de un temazo, realmente un tema muy pero muy importante que afecta a muchísima gente, que es la hipertensión arterial. Y están aquí en la mesa junto a mí el profesor doctor Eduardo Huertas, médico especialista en clínica médica y medicina del trabajo, el doctor Luis Guillemi, médico cardiólogo universitario, y el doctor Pablo Rodríguez, médico cardiólogo universitario, también jefe del equipo de hipertensión arterial del ICVA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Bueno, bienvenidos a los tres, gracias por estar acá, un verdadero lujo tenerlos en la mesa. Muchas gracias. Es un gusto. Voy a empezar diciendo lo que me critican. La editorial del doctor Huerta. Vamos con nuestra editorial. Hace un mes que venimos diciendo en este programa, un mes o un poco más, que iba a llegar. Y no nos equivocamos, llegó el coronavirus, nos criticaron o no, pero bueno, decían que no iba a llegar. Bueno, señores, yo les decía, estábamos a 36 horas que era China, no estamos a 36, estamos a 14 o 15 que es Europa. Las enfermedades son una política de Estado, nos guste o no nos guste, son política de Estado. Y cuando los intereses individuales superan a la política de Estado, estamos en un severo problema. Tenemos 8 casos, 7 en Buenos Aires y una cosa epidemiológicamente absurda e insólita. 7 centros para atender a 7 personas. Una persona por centro quiere decir que tenemos 7 equipos de salud comprometidos, 7 guardias comprometidas, 7 personas que estuvieron con la enfermedad, la propagaron libremente en 7 instituciones, lo cual me parece totalmente una locura. Estamos hablando de coronavirus para los que recién se conectan. Lo que estamos haciendo es nosotros generar casos autónomos. Con lo que estamos haciendo hoy, lo que se está haciendo es generar casos autónomos. Dijimos hace un mes ¿Qué es generar casos autónomos, doctor? Casos que se generen en el país.
y de libre circulación. O sea, al distribuir, o sea, no hay cosa peor que dejar que la cosa vaya al azar. O sea, en este momento la salud de la población en general no la estamos manejando desde el Ministerio de Salud, y no es una crítica al Ministerio de Salud, sino que la gente se está manejando con las prepagas porque tiene un poder económico contra el cual no tengo nada. A ver, ese no es el problema, sino que se está manejando sola la cosa, y no puede manejarse sola. ¿Sí? Porque, ¿qué sucede? Vos vas a viajar a Europa porque no entendiste, o porque no te da la cabeza, o porque sos un caprichoso, vas a un lugar con circulación libre de una enfermedad que vas a traer a mi país y vas a contagiar a más argentinos. Y yo no tengo por qué contagiarme porque alguien es un cabeza dura que quiere viajar, ¿no es cierto? Lo primero que había que hacer, Alemania cerró los vuelos a lugares de libre circulación. Cerremos los vuelos a Europa donde hay libre circulación de virus, porque lo estamos trayendo a la Argentina, ya lo trajimos. Cuando entren poblaciones que no tienen prepaga, vamos a ver cómo lo vamos a manejar y en el resto del país. O sea, nosotros mismos estamos haciendo lo imposible para que circule libremente. Unificar los centros seguro, de tratamiento. El primer caso llegó a la Suizo-Argentina, digamos, sí, ¿no? Una clínica sí. De maternidad, fundamentalmente. Sí. ¿no? El segundo fue Otamendi, ahora tenemos... Swiss Medical sacó al paciente de él, lo llevó otro sí, ya sé, contaminó 2 lugares. Estamos bárbaros. Porque decían que mucha gente no quería... y empezaron a irse, sí. Y es que te va a pasar eso. El Otamendi es el segundo, no quiere ir nadie. Ahora tenemos, además del Otamendi, tenemos el Británico, otro hospital que la gente no va a querer ir. Tenemos uno en la periferia de Gran Buenos Aires, que creo que es en San Martín, el centro de Acor Salud, con lo cual no va a querer ir nadie a Acor Salud. Y cuando empecemos a bloquear todos los centros, y no unifiquemos, vamos a tener un severo problema. Primero, lo que pasa es que la gente tiene pánico. ¿Y qué hay que hacer, doctor, frente a esta situación? El Ministerio de Salud fue muy claro. Primero dijo concurrir a la guardia de un hospital público, y después lo modificó y dijo llamar al SAME. El SAME se va a encargar de hacer la derivación que corresponde. Ahora, claro, como yo tengo prepaga y no me gusta la hotelería que me van a dar porque probablemente me lleven al Muñiz, me importa más la hotelería que la salud, perdón, pero es así, me importa más la hotelería que la salud. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene previsto camas reservadas en los 33 hospitales públicos para el tratamiento correspondiente. Yo no sé cuál es la experiencia de los centros privados. No voy a ir en contra de los centros privados porque, al contrario, muchos de los centros privados están manejados por nosotros mismos, los médicos de hospitales municipales, o salimos de ahí, de las residencias de hospitales públicos. Pero no se puede manejar desordenadamente una situación como esta. Entonces, unificación de centros, el tratamiento hay que arreglarlo y hacer exactamente el mismo que se recomienda en el resto del mundo. Y después vino otra gran pregunta. ¿Qué es lo que se recomienda en el resto del mundo? Bueno, no me voy a meter específicamente en el tratamiento, pero copiemos a China, copiemos a Italia, o copiemos a España. Hagamos un tratamiento o recomendación de la Organización Mundial de la Salud. No empecemos a hacer en cada centro lo que se nos da la real gana a los médicos, porque los argentinos somos especialistas en hacer eso. La segunda pregunta que yo me hago es ¿quién paga esto? Porque si me lo va a pagar la prepaga, bueno, vaya y pase. Pero si después la prepaga se lo va a facturar al Estado, entonces el manejo es total del Estado. Y dejémonos de embromar, porque cuando llegue a clases sociales, y esto no es despectivo, cuando llegue a gente que no tiene acceso a una prepaga ni una obra social, ni se van a enterar cómo se previene, y probablemente no lo pueden prevenir, o sus medios de vida no son los ideales para esto. Y cuando tengamos 300 o 400 casos, como hoy Italia tiene 200, nos vamos a agarrar la cabeza, como pasa siempre acá. Lamento mucho que la gente quiera ir a pasear a zonas de libre circulación, lamento mucho que quieran ir a hacer negocios a zonas de libre circulación, lamento que empresas los manden a zonas de libre circulación. Señores, no es el momento para viajar, hay que cortar los viajes. Se lo dijimos de entrada, cuando la enfermedad no tiene cura real, lo que se debe hacer es el aislamiento. Esto es más viejo que nosotros, lo dijimos, lleva 3.500 años la primera vez que se hizo una cuarentena para lepra. Entonces dejémonos de embromar, o sea, tomen el toro por las astas, porque nos vamos a enfrentar a algo que va a ser muy, muy, pero muy difícil. Cada avión, lo dije la semana pasada, hace 15 días, lo dije, cada avión lo único que hace es presuriza. No contamina 10 filas adelante y 10 filas atrás. Estás respirando el mismo aire, porque lo que dicen las normas, hasta estoy esperando que alguien me contradiga,
Lo que dicen las normas es que vos tenés que presurizar, no que tenés que cambiar el aire. Quiere decir que de España acá, que son 13 o 14 horas, estás respirando el mismo aire que el señor que estaba contaminado. Pero en los aeropuertos hay escáneres, ¿no? Que, digamos, determinan si no una tenés persona... los síntomas... Si no tenés los síntomas, pasás de largo. Aparte no hay escáneres, o sea, no en Argentina los escáneres de cosas no que funcionan. Ese que te ponen en la frente no sirve para nada. No están funcionando y lo único que se está haciendo es una declaración jurada. Señores, lo último y no digo más nada. De hipertensión van a hablar los señores que son los que saben. Lo último que digo es vergonzoso que a una tripulación, que a una gente que viaja en primera, tengan que buscarla específicamente y no se presente espontáneamente. O sea, el primer caso, el señor viajaba en primera, ¿sí? Y tienen que rastrear quiénes son los que viajaban en primera. ¿Qué se creen? ¿Que no se van a que son salvados por el señor y no se van a contagiar, que los tienen que buscar? Deberían presentarse espontáneamente todas las personas que estuvieron en los vuelos que trajeron coronavirus a la República Argentina, deben ser examinados. Le guste a quien le guste y no le guste. Por eso estamos hablando de que cuando las garantías individuales hacen que afecte a la población de la República Argentina en general, debe revisarse la cosa y no empecemos con derechos humanos y con estupideces. Este es un problema de salud a nivel país. No, inclusive también está cuando el pasajero baja del avión y se toma un taxi, también está, digamos... Está contaminando a todo el mundo. Si lo tiene estamos acá con el doctor Pablo Rodríguez, médico cardiólogo. Me gustaría tener también tu opinión sobre este tema, ¿no? Sintéticamente, ¿qué opinas? ¿De qué? ¿Del tema del coronavirus? Tema coronavirus. Primero y fundamental, yo no soy especialista del tema, me preocupa como a todos, me parece que coincido en que este es un tema que excede si terminar en un lugar privado o público, es una cuestión pública, porque esto es una pandemia, ya está tomando, ya no respeta absolutamente nada y entonces tenemos que tomar medidas en ese sentido. Yo creo que el Ministerio de Salud de alguna manera se está ocupando del tema. Lo que me parece es que coincido en que tenemos que tener políticas uniformes, porque si cada uno va a hacer lo que quiere, termina siendo un caos. Pero bueno, yo lo que creo que tenemos que tomarlo con la seriedad que corresponde, así como creo que tenemos que tomar con la seriedad que corresponde de que se nos está muriendo la gente de dengue en Argentina. Sí, y eso en el diario, hoy lo vi en el diario, había en la misma página del coronavirus, que ocupaba 2 páginas enormes, había un lugarcito muy chiquitito al costado que hablaba del dengue, y en nuestro país hay más gente muerta de dengue que infectados por coronavirus. Y de Chagas, doctor, que nos no influye a nosotros directamente como cardiólogos. Esas son no enfermedades y todas endémicas, no importadas. Todas enfermedades que tendrían... Sí, yo no hablé del Chagas porque Chagas es una cosa crónica de hace muchos años, ¿no? O sea, pero estoy hablando de algo que pasa ahora. Hoy tenemos una epidemia de dengue en Argentina. ¿Vende menos o tiene menos prensa? No lo sé, pero mata más gente. Un detalle que escuché en varios lugares y me gustaría solo recordarlo. Primero, el virus está en contacto, es el contacto de persona a persona, puesto que el virus en zonas no biológicas tiene muy poca viabilidad, muere rápidamente. Así que si bien se pueden limpiar los lugares y demás, en realidad el virus sobrevive en contacto en zonas biológicas, por eso se dice lavarse las manos, tratar de hacer una higiene personal. Así que... A ver, pautas de prevención con el dengue. Después ya pasamos de lleno a la cardiología. El famoso descacharrar, es decir, todos los lugares donde pueda el vector, que es el mosquito, el que transmite verdaderamente la enfermedad, no tener una población de mosquitos abundantes, el mosquito se reproduce gracias a agua estancada. Claro. Todo lo que tenga agua estancada debe ser eliminado y debe uno prevenir... Neumáticos en los campos, floreros, ¿no? Lo que fuese, hay que cambiarle el agua continuamente o hay que tirarlos. Y, por supuesto, evitar al mosquito. El mosquito es el tema repelentes, fundamental. Repelentes es algo local.
que hay que ¿Cuántas fumigaciones vio, doctor, en la ciudad de Buenos Aires o en los alrededores? Quiero que ninguna, pero no sé cuánto vale una fumigación. ¿Qué importancia se han encontrado mosquitos y casos en Capital Federal, lo cual es más... Bueno, es llamativo, y el otro día lo escuchaba, uno de los lugares, dentro de la Capital Federal, la mayor cantidad de casos de dengue está en la zona de Colegiales. Claro. Y trataban de explicarlo eso, y una de las probables razones es que Colegiales está muy cercano al cementerio de la Chacarita. Y el cementerio de la Chacarita tiene montones de reservorio para mosquitos, porque la gente va y pone en flores y todo, que uno entiende cuál es la cuestión, pero hay un montón de lugares con agua ahí el mosquito hace... Es una explicación, si es verdad o no es verdad. Flores marchitas y aguas... claro, uno no lo sabe, pero es llamativo. Pautas de prevención con el coronavirus, antes de entrar de lleno a la hipertensión. Las pautas de prevención por el coronavirus son realmente... hay gente con barbijo en la calle Florida. Les aclaro que por normativa del Ministerio de Salud, el barbijo solamente hoy está demostrado que sirve solamente el 3M, no corran a buscarlo porque ya casi no hay, el 3M95, y está demostrado que solamente sirve para colocárselo al paciente al cual se le ha comprobado que tiene coronavirus, porque ahí evitaría el contagio. Además, ese barbijo solamente dura 5 días. Después no sirve, o sea que colocarse cualquier barbijo, una persona que no tiene la enfermedad, no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, doctores, ¿qué recomiendan? Lavarse las manos. ¿Alcohol gel? Sí, ayuda, pero no lo mata, o sea... Y evitar, ¿no?, la distancia, digamos, para hablar con la gente. Ayer fui a misa, te cuento, no se da más el saludo de la paz, ¿viste? Famoso. Bueno, le iba a dar la paz a uno. No, está prohibido. Hay cosas que son ridículas. Sí. Hoy en un partido de fútbol en el Reino Unido, los jugadores de fútbol, cuando se empieza el partido, no se dieron la mano en decir. Ahora, dentro del partido de fútbol, después no se tocan. Claro. O sea, no tiene sentido realmente. Es un poco es ilógico, absolutamente. Señores, señoras, señores, esto es el mundo de la salud. Les digo, hoy no llamen, no tenemos a quien atienda el teléfono, pero pueden llamarnos, mejor dicho, mandar un WhatsApp. Y les digo la línea para hacer cualquier consulta, porque estamos en vivo y en directo. Es el 11 4159 9025. Enviar WhatsApp al 11 4159 9025. Acá el doctor Julio García del Orrio, que conduce el programa Acreditados, dice que él se tapa cuando tose. Vos no tosas igual porque está Arce al lado. En la operación técnica el señor Leonardo Arce. Esto es el mundo de la salud. El tema de hoy, hipertensión arterial. ¿Qué decía? Es tiempo de publicidad en el mundo de la salud. Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravena, una institución al servicio de la estética, el físico y la salud, para una vida en plenitud. Teléfono 4775-9200, líneas rotativas. Visite nuestra web www.maximoravena.com. Maffei, Centro Médico, un lugar dedicado al equilibrio de las funciones hormonales y sus relaciones con el comportamiento. Endocrinología, nutrición, diabetes, andrología, estrés, estética y mucho más. Atención de particulares, prepagas y obras sociales. lauramafei.com.ar. Teléfono 4804-6669. Maffei, Centro Médico, 4804-6669. Health Service Group le informa que ya se encuentra abierta la inscripción para sus jornadas y cursos de RCP, reanimación cardiopulmonar y emergencias de primeros auxilios, auxiliar de gerontología y salud, manicuría y estética de pies y otros, con certificado oficial. Infórmese llamando al celular 15 4159 9025. 15 4159 9025. Visite nuestra página web enfermeriacity.com.ar. Reitero el teléfono 15 4159 9025.
El programa radial El Mundo de la Salud ha sido galardonado como mejor programa de radio de Argentina con un Faro de Platino y como mejor programa de salud en radio con 5 premios Raíces, 5 premios Faros de Oro, un premio Quijote de Oro, 4 premios ICVA otorgados por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, un premio Alfonso Corso y un premio Dr. Héctor Bergier, ambos otorgados por la SAPEM, Sociedad Argentina de Periodismo Médico, y la AMA, Asociación Médica Argentina, entre otros premios y menciones de honor al conductor y a los columnistas. Aquí comienza Consultorio de Clínica Médica, un espacio para consultar sobre los temas de salud que le interesan. Consultorio de Clínica Médica. Ahora, en el mundo de la salud. Bueno, aquí estamos en el mundo de la salud. El tema de hoy, hipertensión arterial. Me acompañan en esta mesa el doctor Eduardo Huertas, médico clínico, el doctor Luis Guillemi, médico cardiólogo, y el doctor Pablo Rodríguez, médico cardiólogo, jefe del Servicio de Hipertensión Arterial del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Doctores, vamos a preguntar al doctor Pablo Álvarez, ¿cómo podemos definir qué es hipertensión arterial? A Pablo Álvarez no sé, pero a Pablo Rodríguez te puede responder. Pablo Rodríguez. Tengo un amigo, Pablo Álvarez. Pablo Rodríguez hay tantos. Bueno, doctor Pablo Rodríguez. ¿Qué es la hipertensión arterial? Hipertensión arterial. Uno tendría que definirlo fácilmente porque yo a veces escucho cuando dicen, no, porque la presión que ejerce la sangre sobre las arterias... Eso es mucho fisiopatología, difícil de explicar, es difícil de entender. Pero ¿cómo definimos la hipertensión? La hipertensión se define por números, es fácil. Y los números son los que la mayoría de la gente entiende que es el 14-9, que en realidad deberíamos decir 140-90, 14 de máxima, 9 de mínima. La máxima es la que en el verdadero nombre es presión arterial sistólica, porque ocurre durante la contracción del corazón, cuando el corazón late, y la mínima, que es ese 9 o 90 milímetros de mercurio, que es como correspondería decirlo correctamente, que es la diastólica, es la de la relajación, el momento de relajación del error vascular. Entonces tenemos una presión que el valor es 14,9. Ahora, 14,9 en forma aislada, y esto es importante decirlo, porque si no vamos a generar un grupo de gente corriendo a las guardias o pidiendo en el médico, claro, porque resulta que una vez tuvo 14,9. Para definir hipertensión hace falta de que la presión esté persistentemente en valores iguales o mayores a 14,9 en una consulta, en un registro. Eso es definir hipertensión, porque aisladamente cualquiera de nosotros y cualquier persona puede tener un valor. Yo a veces le digo a mis pacientes en un extremo, digo, si a mí me toman la presión cuando tengo puesto un revólver en la nuca, ¿qué presión voy a tener en ese momento? Probablemente voy a tener 20. ¿Eso qué significa? Significa que tengo un revólver en la nuca y mi organismo está reaccionando ante esa presión arterial, porque nosotros tenemos una presión cada vez que nuestro corazón late, y hay un montón de circunstancias que pueden hacer que nuestra presión se eleve en un momento. A veces el tema emocional influye. Algunos dicen que influye a nivel de la sistólica y no de la diastólica. ¿Es cierto esto? No, no es tan cierto. Es verdad que la sistólica es más reactiva, ¿no? La máxima es más reactiva, o sea, es más fácil que nos aumente la presión ante una circunstancia de estrés, que nos aumente la máxima, que nos aumente la mínima. Pero ojo con eso, porque si no generamos cosas que son conceptos que están muy arraigados y que no son tan ciertos. Y otro tema que es importante es, ¿existe la hipertensión nerviosa? La respuesta a eso contundente es no. Ahora, ¿los nervios aumentan la presión? La respuesta es tan contundente como la primera. Sí, aumenta la presión. Lo que pasa es que una cosa es ser hipertenso y otra cosa es tener presión alta, que son dos cosas distintas. Muy bien. Claro, claro. ¿Existe la llamada hipertensión del guardapolvo blanco,
doctor Luis Guillemi, a ver, ¿qué me contesta? Sí, es evidente ven con el de la persona de del que sur, tal cual lo acaba de decir el doctor Pablo Rodríguez, el someter a una persona a una situación de estrés, cualquiera sea, así sea la asistencia al médico, puesto que el médico está haciendo un examen, y ese examen es como cualquier situación al cual una persona se enfrenta cuando enfrenta un examen, puede hacernos descargar una serie de sustancias que se producen como mecanismos de alerta, de la huida o el ataque. Es decir, es muy probable que tengamos aumentada la presión si es que a nosotros nos causa estrés que el médico nos controle la presión. Nosotros hacemos habitualmente una serie de registros de presión arterial cuando vemos a nuestros pacientes en la clínica de hipertensión del instituto, y es de como debiese en realidad en situación ideal hacerlo. ¿A qué refiero con una serie de presiones? Si uno le toma una sola vez la presión al paciente, es muy factible que esa presión sea más alta que la segunda. Entonces, nosotros generalmente hacemos una serie de 3 registros de presión arterial, pero por lo menos habría que hacer 2 y esperar un par de minutos entre la primera y la segunda. Y por otra parte, siempre recomendamos no tomar la presión al comienzo de la consulta, porque los médicos somos factores presores. O sea, nosotros hacemos que la presión le aumente a los pacientes muchas veces, y esto que llamamos hipertensión de guardapolvo blanco, hipertensión de bata blanca en algunos lugares, fenómeno de alarma, hipertensión de consultorio, es una realidad. Y hasta 30% de los pacientes tienen presiones más altas en la consulta que la que tienen realmente. O sea, esto es algo bastante extendido y que también se da en los pacientes tratados. En los pacientes tratados también a veces están muy bien controlados y sin embargo cuando vienen al médico tienen la presión alta. Y eso hay que considerarlo. Doctor Pablo Rodríguez, ¿es conveniente que el paciente haga reposo antes de que le tomen la presión arterial? ¿Y de cuánto tiempo el reposo? Sí, nosotros decimos, la toma de presión siempre, si uno se rige por reglas, y me parece que esto es muy importante cuando uno va a definir algo por un número que varía permanentemente. Entonces, si no estandarizamos algunas cosas, los números van a dar cualquier cosa. Entonces, lo ideal es que por lo menos el paciente, antes de hacer un registro de presión arterial, haya estado 5 minutos en la posición en la cual se le va a tomar la presión. A veces, en la práctica nuestra de todos los días, eso se hace difícil. Entonces, por eso le decimos, no le tome la presión al comienzo de la consulta, tome la presión al final, porque probablemente el paciente ya estuvo 10 minutos en la consulta. ¿Es ideal? No, pero a veces lo ideal es enemigo de lo bueno. Y la verdad es que uno tiene que considerarlo eso, tratar de que haya un periodo de reposo sentado del paciente. Hay un montón de cosas que hay que considerar. Lamentablemente, siempre digo de que a mí me encantaría charlar antes con los que diseñan los centros de salud para explicarle que poner el tensiómetro arriba de la camilla es lo que justamente no debiésemos hacer, porque le vamos a tomar la presión a un paciente con las piernas colgando, sin apoyar la espalda, sin poder apoyar los brazos, y eso es fundamental para un registro adecuado de presión arterial. Entonces, hay que seguir ciertas reglas para que el registro sea confiable. El brazo tiene que estar relajado sobre un plano, digamos, fijo. Cuando yo empecé en esto, hace ya 40 años, la cosa era, nuestro maestro Horacio Podestá, jefe de servicio de clínica del Hospital Español y que había estado antes en facultad directamente, en clínicas, nos decía siempre, brazo derecho, 5 minutos de reposo, 3 controles de presión en diferentes días por el mismo examinador. Eso con el tiempo, las consultas, las obras sociales, las prepagas, se difumó. Entonces hoy es frecuente que si tenés, yo les cuento lo que pasa en un consultorio donde están viendo un paciente cada 10 minutos. No tenés 5 para... Estoy de acuerdo con eso. Por eso digo, tomemos la presión al final de la consulta. Claro. Porque si tomamos al final de la consulta, probablemente en ese momento tenemos los 5 minutos, lo vamos a tener casi seguro. Y después recuerdo otra cosa, era 160-90 o 16-9 en ese momento. Y ahora, ¿por qué, doctor, hay gente que está diciendo o se encuentra escrito en algunas tablas 120-80 o 12-8? Todos los residentes, todos los ex residentes que salen
le dicen que un paciente está hipertenso cuando tiene 140/90. Eso más que nada le ayuda un poco, usted lo completará, doctor, pero es que existe se dice que las lesiones cardiovasculares tienen un continuo que, según la curva que nosotros podemos ver de las distintas presiones, desde 120 hasta 130, 140, 150, por hablar de la sistólica, se ha visto que las alteraciones cardiovasculares, infarto, accidente cerebrovascular, muerte y problemas renales y vasculares periféricos está en aumento desde 120 en adelante. Al cruzar 140 es donde se hace realmente significativo y por eso ahí es donde se puso el corte. No sé si quiere. Sí, eso es verdad. En realidad lo que está descrito desde hace muchos años atrás es que el daño vascular, el daño cardíaco, el daño renal, el daño cerebral, estos órganos blancos de la hipertensión arterial, empieza a partir de los 110/70. Ahora, esto no podemos decir que eso sea, o sea, 11/7. Esto no podemos decir que eso sea hipertensión, porque en realidad puede empezar a partir de ese momento, pero tampoco hay que generar una psicosis de que entonces tengo 11,5, 7,5, ya estoy hipertenso, porque no es así. Lo que dijiste, Luis, es realmente muy importante. A partir del 14, ¿por qué la definición es 14/9? Más allá de que es absolutamente arbitraria, lo que sí es cierto es que la curva de ascenso de los eventos cardiovasculares se empina claramente a partir de los 14/9. Entonces ahí ya no hay ningún lugar a duda. Ahí entonces, se comenzaría con el tratamiento. Entonces, uno tendría... No. Ahora, esto de los 12/8, 13/8, a veces hay ciertas guías que creo que de tratamiento y guías de diagnóstico en algún lugar del mundo, yo creo que más que ayudar, generan un lío bárbaro. Los americanos hace tiempito atrás, en una guía que salió en el año 2017, definen hipertensión a partir de los 130/80. Sí. Y el 14/9 o más, yo lo dice que es una hipertensión estadia 2, que sería avanzada. Y la verdad que eso por lo menos es discutible, porque si eso fuera así, tomemos en cuenta que Argentina, por los últimos análisis y los últimos estudios, son los estudios Renata en Argentina, el último es el Renata 2, que fue publicado hace 2 años atrás. En los estudios Renata en Argentina, en los adultos mayores de 18 años, tomando como definición 14/9, tenemos 36% de pacientes hipertensos. Eso significa 1 de cada 3 adultos en Argentina es hipertenso. Entonces, y dice, bueno, eso es un estudio, la encuesta nacional de factores de riesgo, la última, habla de 34%, o sea, es muy coincidente en cuanto a valores. Y si lo bajamos a 130/80, la cantidad de hipertensos supera el 55%. O sea, estamos hablando de una entidad que más de la mitad de la población la tiene. Claro. Es un problema realmente serio y me parece que generaría un problema. Yo la verdad que digo siempre de que uno tiene que mirar las cosas que tenemos que hacer en un país. Y si yo sé que más o menos 1/4 de los hipertensos argentinos tiene su presión adecuadamente controlada y tengo 35% de hipertensos, ya con 14/9 me alcanza. O sea, yo lo que quiero es controlar todo lo que pueda por debajo de 14/9, sin duda. Una pregunta, doctor, de mi parte. Hay un trabajo que se presentó hace más o menos un par de años en el Congreso Mundial de Cardiología, donde se habían estudiado solamente mayores de 80 años, donde esta curva que yo digo sí empezaba a empinarse a partir de 150. Entonces el concepto que se volcó en aquel momento era: en mayores de 80 años no forcemos tanto a veces que esté tan por debajo de 14, sino que si entre 14 y 15 no encontramos una diferencia significativa de estos eventos, podríamos ser más laxos y permisivos en esas personas mayores. Coincido totalmente, eso es así. Nosotros aquí en Argentina y en el resto del mundo también, la gran mayoría de los lugares es así. Es que en pacientes de más de 80 años el objetivo terapéutico es que el paciente tenga menos de 150, o sea, menos de 15. Y ahora, hay una cuestión que
también hay que considerar, si yo tengo un paciente de 85 años y tiene 13 o tiene 12 de depresión, ¿qué hago? ¿Le voy a sacar medicación para que llegue a 15? No, bajo ningún punto de vista. No. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente a nosotros nos llegan pacientes que les pasó eso. O sea, que algún colega equivocadamente, no porque lo haya hecho a propósito, sino por un error de interpretación, dice, no, tiene que tener entre 14 y 15. En los ancianos hay que tomar muy en cuenta este concepto tan viejo y que sin embargo recién ahora empezamos a reflotar de la fragilidad. Que la fragilidad significa son pacientes que a veces tienen una serie de problemas asociados que hace de que, por ejemplo, si yo le bajo mucho la presión, se me caiga en redondo y termina con una fractura de cadera. Claro. Y entonces ahí es peor el remedio que la enfermedad. Doctor Pablo Rodríguez, acá nos pregunta Dayana de La Boca, ¿por qué cada vez hay más gente joven hipertensa? Se ven chicos de 18, 20 años que son hipertensos. Esa es una pregunta interesante porque tiene varias respuestas. La primera habla bien de nosotros, o sea, hoy se toma la presión más que antes. Y ese es un concepto que de a poco va haciendo que la gente se tome la presión. Y la verdad que la hipertensión hay una única forma de diagnosticarla, que es tomando la presión. Si yo no me tomo la presión no voy a saber nunca que soy hipertenso, porque la hipertensión es una enfermedad predominantemente asintomática, o sea, la hipertensión generalmente no da síntomas. Le dicen el enemigo silencioso. Por algo le dicen el asesino silencioso, ¿no? Yo lo odio, o sea, particularmente, alguna vez escribí un artículo, salió publicado en un diario acá en Buenos Aires, que hablaba muy en contra de esa definición del asesino. ¿En qué diario fue? El Diario de la Nación, hace algún tiempo atrás, salió una nota mía que era en contra de esa definición de asesino silencioso. ¿Por qué en contra? Yo decía, porque asesino es el que mata irremediablemente, y la presión, si la controlamos, si la tratamos correctamente, probablemente no nos mate. Y lo de silencioso es relativo, porque si yo me tomo la presión se acabó el silencio. O sea, el tema es que a los mudos, los que son mudos, por más que queramos hacerlos hablar, no van a poder. Pero la hipertensión no es muda. La presión habla a través de ¿qué? De una forma que es tomando la presión. Con lo cual, yo no estoy de acuerdo con que sea silencioso. Pero voy a responder a Dayana, que ¿por qué? Y lo otro es que lamentablemente cada día vivimos peor, y vivimos peor desde muy chicos. O sea, entonces, si uno mira cómo se alimentan los chicos, si la falta de actividad física que tienen los chicos jóvenes, que se pasan días, horas y total delante de computadoras, y después hasta hacemos campeonatos mundiales de chicos jugando frente a una computadora en el Fortnite y cosas así. Sí. Y entonces esos chicos no se mueven, comen mal, la epidemia de obesidad en el mundo es cada vez peor y cada vez a edades más jóvenes, claro. Comen sal que dan toneladas, es casi imposible que no desarrollen hipertensión arterial. Sumemos además, dentro de los hábitos, el estrés, lo repito, y las drogas. Sí, claramente. Y los chicos comen mucho alimento procesado, ¿no? Ahora en un ratito lo vamos a hablar con el doctor Máximo Ravena, que me está escribiendo y nos está escuchando desde la ciudad de Punta del Este. Le mandamos un gran abrazo. Y una envidia. Sí. ¿Les parece si pasamos a la música y ya volvemos enseguida con todo lo que tiene que ver con el tratamiento, prevención, pautas de alarma, síntomas? La música ahora llega con Alpha Loil, Forever Young. Forever
Estamos escuchando a Alphaville, Forever Young, o Por Siempre Joven, y está bueno estar siempre joven y estar siempre bien, ¿no? ¿La presión arterial mata, doctor Rodríguez? Sí, si no la tratamos correctamente. Sin duda mata, porque la hipertensión arterial, hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud, en uno de sus últimos registros, que incluso está publicado en una revista internacional de renombre como es Lancet, muestra que la hipertensión arterial desde hace aproximadamente los últimos 15 años se ha transformado en el factor de riesgo de morbo y mortalidad a nivel mundial más importante. Con lo cual quiere decir que la hipertensión arterial hoy por hoy es la enfermedad que más mata en el mundo. Por ende la hipertensión mata. Ahora, ¿podemos evitar que nos mate? Claro. Podemos evitarlo si tenemos la presión adecuadamente controlada, si hacemos un tratamiento como corresponde, pero no nos olvidemos que la hipertensión no controlada es la causa número 1 de infarto de miocardio, de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal, de accidente cerebrovascular. El ACV, ¿no? Muchos dicen que sube mucho la presión y le puede provocar. Bueno, para el accidente cerebrovascular la hipertensión es el factor de riesgo más potente. De golpe, para enfermedad coronaria, el tabaquismo, el colesterol tienen un peso muy importante también. Para accidente cerebrovascular, la hipertensión es el más potente de los factores de riesgo. Habíamos dicho que a veces la hipertensión arterial no da síntomas. Y hay algunos que dicen que sí, que le duele la cabeza, que se sienten con calor. ¿Hay algún síntoma? ¿Hay pautas, digamos, que digan ¿puedo estar hipertenso? Viste que hay un viejo dicho que dice uno no cree, pero que las hay, las hay. Sí. Hay una serie de síntomas que se asocian con mucha frecuencia a la hipertensión arterial. La cefalea es uno de ellos. La verdad es que uno ve muchas veces, yo voy a decir algo que se lo digo a mis pacientes, y si se lo digo a mis pacientes lo puedo decir en la radio también, porque si no, no sería lógico. Yo creo que hay algunos pacientes donde probablemente la cefalea sea una forma de manifestación de la presión. ¿Y por qué lo digo esto? La migrañosa principalmente. Sí, y esta cefalea que es gravativa, que uno siente como que hay algo adentro de la cabeza que le está ocupando un lugar, bueno, esos pacientes, llamativamente, y por eso me parece que hay algo que ver, uno les baja la presión y ese dolor de cabeza se les va. Claro. Entonces, algo tiene que ver seguramente. Probablemente lo que todavía adeudamos es que es encontrar cuál es el link que une esas dos cosas. Ahora, tengamos en cuenta que la hipertensión predominantemente es asintomática, que la mayoría de los pacientes no tienen síntomas y que si no nos tomamos la presión, claro, no se podría saber que uno es hipertenso. Doctor, me querías comentar algo acerca de los tensiómetros, ¿no? Luis, vos querías decir algo. Yo no quiero acaparar esta mesa porque estoy con dos colegas. Sos el que se dedica específicamente. Pero estoy con dos colegas con mucha experiencia y eso es importante porque a veces la experiencia. Ustedes tienen mucha experiencia. Las matrículas lo demuestran. Hasta diría que el dolor de cabeza
es un elemento importante para que el paciente se controle la presión. Genial, Luis, eso es genial. Muchas veces son migrañosos o son pacientes con cefalea que se controlan la presión y a veces la tienen alta, a veces no, pero ese dolor de cabeza hizo que se aboquen a controlar la presión, que muchas veces no es el causal, porque le controlamos la presión y la cefalea y la migraña siguen por su Luis, camino. me encanta porque dijiste una frase que yo suelo utilizar mucho. Le digo, los dolores de cabeza tienen que ver con la presión. En general no, pero la gente, nos viene bárbaro que la gente le duele la cabeza para que se la tome. Porque así se toman la presión. Yo les puedo comentar algo personal. O sea, cuando yo empecé con hipertensión a los 35 años, sí me daba dolor de cabeza. ¿Sí? O sea, por eso consulté. Y me daba cuenta que no estaba bien la medicación cuando me dolía la cabeza. Pero pasados los años, el dolor de cabeza se fue. Uh-huh. Y hoy le digo, casi 30 años después, cuando me duele la cabeza y llego al hospital y le digo a la enfermera, tomame la presión, la tengo baja, no la tengo alta. Bueno, o sea, no me avisa más. Eso es importante saber, de que la hipotensión da también muchos más síntomas que la hipertensión. O sea, es más común tener dolor de cabeza porque estoy hipotenso, baja presión. Sí, no señor. estoy hipertenso. Esto es importante. Y la otra cosa importante es, señores, cuidado con el Cefalex, con el Migral. Muy buena. Porque suben la presión. Ojo con tener dolor de cabeza sin tomarse la presión y tomar medicación no analgésica, sino que ya es directamente vasoconstrictora, ¿no es cierto? Mira, si uno toma lo que es todo este tipo de fármacos antijaquecosos, son el combo perfecto para que te suba la presión. Sí. Porque habitualmente tiene ergotamina, que es un potentísimo vasoconstrictor, con lo cual aumenta la presión. Cafeína también. Cafeína, que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión. Y aparte, un analgésico, que los analgésicos también aumentan la presión arterial. O sea, si ustedes quieren que les suba la presión, tómense uno de esos y lo vamos a tener. O cerrar una coronaria, pese a la otra. Hay algo que me preguntabas, y me parece que es importante con respecto a cómo tomar la presión. Y yo quiero tomar 2 segundos, porque a veces nos encontramos con que nos vienen pacientes y nos dicen, doctor, me dijo mi médico que el equipo automático no sirve. No hay nada más falso que eso. Si uno toma la presión con equipos automáticos validados, significa que se ha probado que la presión que toman es correcta, y el número de equipos validados en el mundo es cada día mayor. Hay listas en la página de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, en la página web de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, hay un listado de todas las marcas y modelos de los equipos que están validados y que sirven para tomar la presión, con lo cual cualquier de los persona, digitales, exactamente, el Omron debe ser uno, ¿no? Bueno, Omron es una marca, yo no quiero decir pertinente, pero Omron es quizás la marca más difundida. La gran mayoría de los equipos de Omron están validados, la gran mayoría son equipos muy confiables. Y el otro es que hay que tomar con equipos de brazo y totalmente automáticos, porque si yo tomo la presión con un equipo donde tengo que estar haciendo fuerza para inflar, eso me sube la presión. Claro. Entonces yo no tengo que hacer fuerza para inclusive tomar los de manómetro también hay calidades, ¿no? Está el Taikos y otro, y está hay marcas y marcas. Y está el chino de 100 pesos. Seguro. Y los aneroides, que son los que tienen el relojito, debiesen ser calibrados cada 6 meses. El problema que tiene que la calibración se tiene que hacer con métodos que en Argentina hoy por hoy casi no existen. Sumamos otro grande de la medicina, el doctor Máximo Ravena, médico nutricionista, nos está escuchando. ¿Estás ahí, Máximo? Estoy acá. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Recién me decía que lo estabas escuchando atentamente el doctor Pablo Rodríguez. Sí, exactamente. Sí. Así es. Y bueno, estamos hablando de uno de los temas más recurrentes, más importantes de la medicina de hoy, ¿no? Así es. Sí. No, te quería preguntar... se asocia muchas veces la obesidad con la hipertensión arterial. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Mira, hay relación directa y no indefectible. O sea, hay personas muy gordas que no tienen absolutamente nada de hipertensión, y hay personas que apenas aumentan un poco el peso corporal, aparece la hipertensión como elemento agregado. Por supuesto, obesidad con tendencia genética
a la hipertensión es un combo realmente de alto riesgo, ¿no? Sobre todo, no tanto por la obesidad, sino por el tipo de alimentos que ingieren los pacientes obesos o los pacientes de conducta desordenada con el comer, que utilizan muchos elementos y alimentos procesados, que tienen muchísima predisposición a tener más sal, a tener conservantes, que hacen que la presión obviamente sea una cuestión de alto riesgo, ¿no? Claro. Acá fuera de micrófono, no sé si era el doctor Luis Guillemi, que está acá a mi lado, o el doctor Huertas, me decían que hay pacientes hipertensos que dicen: yo, doctor, no como sal, nunca como sal, pero como pan, como pizza, como queso. Como queso de rallar, como salame, longaniza, y no le pongo sal. Claro. Pobrecito, no le ponen la sal a los alimentos, pero los alimentos le ponen la sal a ellos. Sí. Porque están todos fabricados con altos niveles de cloruro de sodio, conservantes, químicos, y eso, bueno, además uno muchas veces le agrega sal y está expuesto al tema de la sabor alto y la hipertensión posterior, ¿no? Doctor, usted que tiene tanta experiencia en gente obesa y en esos brazos suculentos que a veces nos cuesta a nosotros controlar la presión, ¿qué nos puede volcar de su experiencia en el control de la presión arterial en gente de esos brazos tan difíciles? Bueno, para esto hay manguitos especiales de tamaño importante, para que no haya que comprimir excesivamente el brazo o que llegue el manguito. Claro, la tira es más larga, los XXL. Claro, el mango más largo. En otros casos, ante una situación donde no cuento con un manguito largo, lo que tengo que hacer es, de alguna manera, correr el mango que tengo hacia una zona un poco más baja del brazo, y ahí es donde yo tal vez no voy a tener una exactitud tan grande, pero voy a medir mejor la presión, ¿no? Doctor Ravena, perdón, soy el doctor Rodríguez, encantado de charlar con usted. Es muy bueno lo que está diciendo, porque antes nombrábamos los equipos de muñeca, y los equipos de muñeca, estos automáticos, en la única población donde se recomienda a veces su uso es en el paciente extremadamente obeso, porque casi no hay equipos automáticos que tengan manguitos tan grandes como lo que usted está diciendo, que son los que se necesitan. Entonces, en esa población, usted que decía bajar el manguito hasta, es donde se toma la muñeca, que es la arteria radial, que sabemos que no es exacto el valor, pero por lo menos se aproxima. No es lo mismo, no da la misma. Sí, en algunas oportunidades me han dicho que había que a esa cifra agregarle 5 milímetros de mercurio más. ¿Es algo científico o es totalmente aleatorio? Creo que es aleatorio. Sí, es absolutamente aleatorio. Es un número que no podemos asegurar así muy en el aire que son 5, son 4, son 2, ¿no? Pero sí, creo que sirve pensar que probablemente tenga un poco más. ¿Cuánto más? No lo sabemos, pero nos sirve saber de que si el paciente está muy en el límite y pensamos que probablemente eso está subestimando el valor real, pensarlo, mire, me parece que este paciente tiene más presión que lo que nos dicen los números, ¿no? Exactamente, incluso si hay agregado a esto algún otro síntoma que no sea la tensión elevada, sino, bueno, una sensación física, ese vacío de cabeza, esa rubefacción facial, esa sensación de mareo que aparente de como si fuera una hipotensión y en realidad es una hipertensión. Bueno, ahí uno tiene que estar muy atento. Claro. Doctor Ravena, ¿cuál es la mejor alimentación para un paciente hipertenso, más allá de la dieta hiposódica, ¿no? Hay, además de dieta hiposódica, las frutas, las verduras, ¿qué le recomiendas? Verduras, vegetales, que no se utilicen
los alimentos procesados, que siempre están fuera de lo que es natural, lo que es saludable. Seguro. Y comer menos es una de las cosas que se ha perdido la idea de lo que es una cantidad alimentaria adecuada. Claro. Hoy se está hablando mucho de cuestiones de ayuno intermitente, dietas cetogénicas, dietas vegetarianas, pero sobre todo lo que uno tiene que estar pensando y transmitiendo es la medida de lo que comes tiene que ser lo que ocupe el centro del plato y no todo el plato. Claro. Y la cantidad tiene que ser una cantidad que no te satisfaga, que te deje medio raro, como que te falta comer algo. En realidad no te falta nada, tienes que quedarte con las ganas. Está bueno eso. Acá creo que el doctor Eduardo Huertas quiere tomar la palabra. Bueno. No, quería saludarlo, saber cómo está, doctor. ¿Está caminando bien? De una fractura de fémur, entonces como ahora estoy con un andador, entonces me permitieron venir 2 días a la playa para volver a conectarme con cosas que estuve perdiendo casi todo este año, ¿no? En donde no quiero acostumbrarme a la actitud ni a la pasividad, pero estoy mucho mejor. Bueno, me alegro muchísimo. No, por favor. Te deben extrañar en los grupos, toda esa gente que te aplaude y te ovaciona. Estoy yendo a trabajar, estoy yendo a los grupos, estoy atendiendo menos pacientes por día, pero bueno, la gente se pone muy contenta cuando me ve. Aparte, cada vez que me ve me dice, te veo mucho mejor, y yo digo, no puede ser, todas las veces que me ven mejor, ¿hasta dónde, no? Pero bueno, está muy contenta la gente que, bueno, se asustó en un momento determinado, porque aparte tuve 2 neumonías a principios de año severas, donde estuve medio como al borde de, bueno, de no hablar más por radio. Bueno, pero ya estás mejor y vas a estar mucho mejor. Y no, seguramente. Te agradezco y te agradecemos muchísimo el aporte. Sos el mejor nutricionista, sin lugar a dudas, del país y del mundo. Y muchas gracias. Bastante dedicado. No sé si así es. O uno de los mejores 2 de la Argentina, ¿no? De los más famosos. Y realmente una gran persona. Gracias por estar acá. Bueno, Miguel Ángel, gracias, doctores. Mucho gusto y muchas gracias. Igualmente. Espero que la próxima nos encontremos en la radio. Seguro, te esperamos, Bueno, un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo, te queremos. Chao. Nos queda tiempo para una pregunta que quería hacer el doctor. Sí, y quería cerrar también con el tema de los tratamientos, los nuevos tratamientos que ofrece el ICU actualmente para el tratamiento. Está bien. Pregunta. Un saludo por tu cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. La pregunta es, Doc, ¿qué pasa cuando el paciente hipertenso ya tuvo un infarto o ya tuvo una ACV o tiene otras complicaciones? ¿Se sigue usando el 140-90 o se usan mediciones más bajas para controlar la hipertensión? No, el criterio sigue siendo 140-90 en la gran mayoría de esos pacientes. Yo soy de los que creo que 140-90 nos deja cortos. Yo considero que los pacientes de alto riesgo cardiovascular uno debiese bajar más la presión arterial. Que ya cuando un paciente tuvo un infarto con 140-90 y seguimos con 140-90, probablemente eso nos esté explicando de que estamos fallando. Pero esto es una discusión hoy por hoy. Es una discusión. Yo soy de los que creo que debemos ser más agresivos en los pacientes que tuvieron un evento cardiovascular y que debemos bajar la presión por debajo de 130-80. Yo pondría ahí también una duda en que este paciente que de alguna manera llegó a un infarto, algo, estoy de acuerdo, no hemos hecho muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Y si él dice que la presión la mantenía bien, le colocaría un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, a ver si verdaderamente las cifras se mantienen. Tenemos que cerrar porque se nos va el tiempo, como pasa habitualmente en radio. Un segundo, porque antes de hablar de monitoreo. Un minuto y cerrame con lo nuevo en los tratamientos. Por eso, me parece que ¿no? Si estamos manejando bien la cosa. Lo del monitoreo está bien, pero puede servir para que charlemos otro día, pero es importante saber que hoy disponemos de un arsenal terapéutico que lo único que tenemos que hacer es usarlo bien.
que la mayoría de los pacientes, más del 70% de los hipertensos requiere 2 o más drogas para tener su presión controlada, y que uno de los más graves problemas que tenemos para el tratamiento de todas las enfermedades crónicas es la falta de adherencia. Está absolutamente comprobado que en enfermedades crónicas al año el 50% de los pacientes no toma la medicación. Entonces, nosotros en el instituto lo que hacemos es tratar de ser agresivos en el buen sentido de la palabra con el tratamiento, porque lo que tenemos que tener claro es que todo paciente que entre a la clínica de hipertensión arterial y a cualquier médico del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires tiene que tener menos de 14,9. Muchísimas gracias, doctor Pablo Rodríguez, por estar acá en el mundo de la salud. Y bueno, lo invitamos para que sigamos hablando de todo esto. Cuando quieras, va a ser un placer. Va a ser un placer. Luis Guilleme, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Muy buen fin de semana para todos. Gracias, Leo Arce, por ponernos al aire. Buen fin de semana. Chao. Desde la ciudad de Buenos Aires, República